El mundo está lleno de enigmas que desafían toda explicación. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado descifrar lo desconocido, buscando respuestas en la ciencia, la historia y la razón. Pero por cada pregunta resuelta, emergen nuevas interrogantes, algunas tan desconcertantes que desafían incluso a los más brillantes pensadores. Desde extrañas desapariciones que no dejan rastro hasta artefactos imposibles que parecen fuera de su tiempo, la historia está llena de fenómenos que siguen sin respuesta. Algunos de estos misterios han sido documentados por siglos, escritos en códices antiguos, grabados en piedra o transmitidos a través de leyendas. Otros han surgido en tiempos modernos, capturados por cámaras, sensores y testigos que juran haber experimentado lo inexplicable. En este video exploraremos 5 de los más desconcertantes misterios que la ciencia aún no ha logrado resolver. Cada uno de ellos nos lleva a cuestionarnos lo que creemos saber, desafiando los límites de nuestro entendimiento. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Han existido civilizaciones más avanzadas de lo que imaginamos? ¿Es posible que el tiempo y el espacio no sean lo que creemos? Comencemos. Existen libros que ocultan conocimientos prohibidos, textos que han sido escritos en lenguajes olvidados y códices que desafían toda lógica. Pero entre todos ellos, hay uno que se ha convertido en el enigma más desconcertante de la historia de la criptografía, el manuscrito Voynich. Un libro cuya existencia desafía la razón, un libro que nadie ha podido leer. El manuscrito Voynich es un volumen de aproximadamente 240 páginas, repleto de ilustraciones extrañas, diagramas incomprensibles y un idioma que no pertenece a ninguna lengua conocida. Su origen es un misterio, su significado, un enigma que ha resistido siglos de intentos por descifrarlo. Fue descubierto en 1912 por el anticuario Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en un antiguo colegio jesuita en Italia. Desde entonces, ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos, historiadores e incluso a expertos de la CIA y la NSA. Nadie ha logrado comprender su contenido. Las ilustraciones que acompañan al texto son igual de desconcertantes. En sus páginas encontramos extrañas plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astrológicos sin explicación y figuras humanas sumergidas en extrañas estructuras que parecen tubos o conductos, como si fueran parte de algún tipo de experimento alquímico. Pero lo más inquietante de todo es su escritura. A simple vista, parece un idioma estructurado, con reglas gramaticales y patrones repetitivos. Pero a medida que los expertos intentan analizarlo, se topan con un muro infranqueable. No se parece a ningún alfabeto conocido, no tiene relación con ninguna lengua antigua ni moderna, no es latín, ni griego, ni árabe, ni chino, no es nada o es algo completamente diferente a lo que conocemos. Algunos han sugerido que se trata de una lengua artificial, un código cifrado creado por algún genio medieval para ocultar conocimientos prohibidos. Otros creen que es simplemente un fraude, un galimatías sin sentido destinado a engañar a los curiosos. Pero hay algo que inquieta a los expertos. Las características del texto indican que sigue patrones lingüísticos reales. No es una sucesión aleatoria de letras y símbolos. Hay estructura, hay reglas, hay algo que escapa a nuestra comprensión. Se han propuesto muchas teorías sobre su autoría. Algunos lo atribuyen a Roger Bacon, el alquimista y filósofo del siglo XIII, quien supuestamente poseía conocimientos secretos que la Iglesia trató de ocultar. Otros piensan que fue obra de John Dee, el astrólogo y matemático de la corte de Isabel I, quien tenía acceso a información esotérica y supuestamente mantenía contacto con entidades sobrenaturales. También hay quienes creen que el manuscrito Voynich es mucho más antiguo de lo que pensamos, que podría ser el vestigio de una civilización perdida o incluso un mensaje de otro mundo. En 2017, un grupo de investigadores británicos afirmó haber descifrado parte del texto y concluyó que podría estar escrito en una forma arcaica de hebreo. Sin embargo, la comunidad científica no ha validado esta hipótesis y el misterio sigue sin resolverse. Otros estudios han sugerido que el manuscrito podría ser un tratado médico medieval, un compendio de hierbas y curaciones diseñado para una élite secreta. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué usar un lenguaje que nadie más puede leer?
¿Por qué el esfuerzo de escribir cientos de páginas en un código que hasta hoy sigue siendo indescifrable? Pero la pregunta más perturbadora es esta: ¿y si el texto no está hecho para ser comprendido por nosotros? Algunos han sugerido que el manuscrito Voynich no es un libro común, sino un mensaje dejado por una inteligencia desconocida. Un código que solo puede ser entendido por aquellos que posean el conocimiento adecuado, un mensaje oculto esperando a ser descifrado. Las hipótesis más extremas han llevado a pensar que el manuscrito podría ser de origen extraterrestre, que su contenido es información prohibida, que la humanidad aún no está preparada para entender, o que fue escrito por alguien que poseía conocimientos más allá de su tiempo. Pero la realidad es que, hasta el día de hoy, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma. No sabemos quién lo escribió, no sabemos por qué lo escribió y, sobre todo, no sabemos qué dice. Y mientras este misterio siga sin resolverse, continuará siendo uno de los mayores acertijos de la historia. Un libro que nadie puede leer, un secreto que nadie puede descifrar, un misterio que desafía todo lo que creemos saber. Y ahora dime, ¿qué crees que esconde el manuscrito Voynich? En los rincones más inesperados del mundo se esconden vestigios de civilizaciones antiguas, huellas de culturas perdidas que desafían nuestra comprensión del pasado. Algunos de estos vestigios son templos monumentales, otros enigmáticos escritos en lenguas olvidadas. Pero hay un misterio en particular que desconcierta a arqueólogos y científicos hasta el día de hoy. Enormes esferas de piedra perfectamente talladas, dispersas a lo largo de Costa Rica. Objetos de precisión geométrica casi imposible, cuyo origen y propósito siguen sin respuesta. Estas misteriosas esferas fueron descubiertas en la década de 1930, cuando una compañía bananera inició trabajos de deforestación en la región de Diquís, al sur del país. Los obreros, al talar los árboles y remover la maleza, se toparon con algo inesperado: decenas de esferas de piedra, algunas de ellas parcialmente enterradas, otras perfectamente visibles sobre la superficie del suelo. Las esferas varían en tamaño. Algunas son tan pequeñas como una pelota de béisbol, mientras que otras alcanzan más de 2 metros de diámetro y pesan hasta 16 toneladas. Pero lo más asombroso no es su tamaño, sino su perfección geométrica. Son casi esferas perfectas, talladas con una precisión que, incluso con la tecnología actual, sería difícil de replicar sin maquinaria especializada. Los arqueólogos creen que las esferas fueron creadas por la cultura Diquís, una civilización que habitó la región entre los años 300 y 1500 después de Cristo. Sin embargo, los Diquís no dejaron registros escritos, por lo que su significado sigue siendo un enigma. ¿Eran marcadores astronómicos? ¿Representaciones de deidades? ¿Puntos de referencia para antiguos viajeros? ¿O formaban parte de un conocimiento que hemos perdido con el paso del tiempo? Las teorías son muchas, pero las respuestas son pocas. Algunos investigadores han propuesto que las esferas estaban alineadas con eventos astronómicos, sirviendo como una especie de calendario precolombino. Sin embargo, con muchas de ellas desplazadas de sus ubicaciones originales debido a saqueos y excavaciones, nunca se ha podido comprobar esta hipótesis. Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más. A lo largo de los años, algunas personas han comenzado a notar patrones en la distribución de las esferas. Se dice que algunas de ellas formaban líneas rectas, triángulos y hasta alineaciones específicas que podrían haber servido como referencias geográficas o incluso como un código que aún no hemos descifrado. Lo que es aún más desconcertante es el método con el que fueron creadas. Las esferas están hechas de granito y gabbro, materiales extremadamente duros que no pueden ser trabajados fácilmente sin herramientas metálicas avanzadas. Y, sin embargo, los Diquís no conocían el uso del metal para la escultura. Se ha teorizado que pudieron haber utilizado la erosión natural y el pulido con arena para darles forma, pero eso tomaría décadas de trabajo para cada esfera. ¿Cómo lograron entonces crear cientos de estas estructuras? Esta falta de explicación ha llevado a algunos investigadores a postular teorías aún más radicales. ¿Podrían estas esferas ser el vestigio de una civilización desconocida? ¿Pudieron haber sido creadas con una tecnología que aún no comprendemos? O quizás, como algunos han sugerido,
Estas esferas tienen un propósito que va más allá de nuestra comprensión actual. Pero quizás la teoría más fascinante es aquella que sugiere que las esferas podrían haber servido como receptores de energía, similares a las teorías sobre las pirámides de Egipto. Según esta hipótesis, estas estructuras no eran simples adornos o símbolos de estatus, sino dispositivos con una función aún desconocida, una función que podría haberse perdido con el paso de los siglos. Desafortunadamente, muchas de estas esferas han sido destruidas o removidas de su ubicación original. Algunos colonos pensaban que escondían tesoros en su interior y las hicieron estallar con dinamita. Otras fueron llevadas a museos, jardines privados y plazas públicas, perdiendo así cualquier posible alineación que pudiera haber revelado su verdadero propósito. Hoy en día, las esferas de Costa Rica son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son protegidas como un legado de la cultura diquís, pero su verdadero significado sigue sin respuesta. Lo cierto es que, hasta la fecha, nadie ha podido explicar con certeza cómo ni por qué fueron creadas. Son una anomalía en la historia de la arqueología, un enigma de piedra que desafía la lógica, un mensaje silencioso del pasado que aún no hemos logrado entender. ¿Fueron simples decoraciones o acaso formaban parte de un conocimiento mucho más profundo que hemos olvidado? ¿Estamos frente a un legado de una civilización desconocida? ¿O quizás ante la prueba de que el pasado guarda secretos que aún no estamos preparados para comprender? Las esferas de Costa Rica siguen esperando a que alguien descifre su enigma. Pero hasta que eso ocurra, seguirán siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Y ahora dime, ¿cuál crees que es su verdadero origen? En las alturas de los Andes bolivianos, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las ruinas de Tiahuanaco, una de las civilizaciones más enigmáticas de América. Entre sus vestigios hay un monumento que desconcierta a arqueólogos e historiadores, la imponente Puerta del Sol, un bloque de piedra de más de 10 toneladas, tallado con precisión milimétrica y cubierto de inscripciones que hasta hoy siguen sin ser descifradas. Se cree que esta estructura fue esculpida por la cultura Tiahuanaco hace más de 1500 años, pero algunos investigadores sostienen que podría ser aún más antigua, tal vez un vestigio de una civilización desaparecida mucho antes de los incas. ¿Quién la construyó realmente? ¿Y qué significado ocultan sus extrañas inscripciones? En el centro de la puerta se encuentra una figura imponente, a menudo identificada con Viracocha, el dios creador de los Andes. Alrededor de él hay 48 figuras aladas, algunas con rostros humanos y otras con cabezas de animales. Algunos creen que es un calendario astronómico, una herramienta utilizada para calcular los ciclos del Sol, la Luna y Venus con una precisión sorprendente. Pero si esta teoría es cierta, ¿cómo lograron los tiahuanacotas adquirir tal conocimiento sin telescopios ni tecnología avanzada? Otra incógnita es la posición de la puerta. Actualmente se encuentra derribada y fragmentada, lo que sugiere que pudo haber sido desplazada por un cataclismo. Algunos arqueólogos creen que un terremoto o un cambio climático extremo provocó el colapso de Tiahuanaco, pero otros sugieren que la estructura fue destruida intencionalmente, tal vez para ocultar un secreto que nunca debió ser revelado. Lo más extraño es la precisión de su construcción. La Puerta del Sol fue esculpida en un solo bloque de andesita, una roca extremadamente dura, sin que existan evidencias de herramientas de metal en la cultura tiahuanaco. ¿Cómo lograron moldearla con semejante exactitud? ¿Es posible que hayan utilizado técnicas que aún desconocemos? Existen teorías que sugieren que la Puerta del Sol podría haber sido parte de un sistema más grande, un centro ceremonial, o incluso un portal simbólico entre el mundo terrenal y el divino. Sin embargo, algunas hipótesis más radicales sostienen que este monumento es la evidencia de un contacto con una civilización avanzada, quizás incluso extraterrestre. Hasta hoy, el verdadero propósito de la Puerta del Sol sigue siendo un misterio, un enigma de piedra que desafía nuestra comprensión del pasado. ¿Fue un calendario astronómico, un portal sagrado o el vestigio de una civilización perdida? Tal vez la respuesta esté oculta en sus grabados, esperando a ser descifrada.
En el vasto universo, con miles de millones de estrellas y planetas, surge una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿estamos solos? Durante décadas, los astrónomos han escaneado el cielo en busca de señales de radio que puedan indicar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Y en 1977, algo inesperado ocurrió. Una señal de radio proveniente del espacio fue captada por un radiotelescopio en Ohio. Una señal tan extraordinaria que el astrónomo que la descubrió solo pudo escribir una palabra al margen de sus notas: ¡Wow! Era el 15 de agosto de 1977. En el observatorio Big Ear, la Universidad Estatal de Ohio llevaba años analizando señales del espacio en busca de indicios de inteligencia extraterrestre. Todo transcurría con normalidad, hasta que por 72 segundos el radiotelescopio captó una señal inusualmente potente, con una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Una señal que no parecía tener un origen natural conocido. El astrónomo Jerry Ehman, al revisar los datos, quedó tan impresionado que escribió a mano la palabra "wow", junto a la secuencia de números y letras que representaban la señal. Desde entonces, este misterioso evento es conocido como la señal "wow". Pero, ¿qué la hacía tan especial? Para empezar, la señal provenía de la constelación de Sagitario, una región del espacio donde no hay planetas ni estrellas cercanas que pudieran haber generado una emisión tan potente. Además, su frecuencia, 1420 mH, es precisamente la misma a la que vibra el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Esto es crucial, porque muchos científicos creen que, si una civilización avanzada quisiera comunicarse, probablemente utilizaría esta frecuencia universal como punto de referencia. Lo más extraño es que la señal "wow" nunca volvió a repetirse. Se han realizado innumerables intentos de detectarla nuevamente, pero hasta el día de hoy ha permanecido como un evento único e irrepetible. ¿Fue realmente una señal de una civilización extraterrestre intentando contactarnos? ¿O fue simplemente un error, una interferencia que malinterpretamos? Las teorías sobre su origen son diversas. Algunos investigadores creen que pudo haber sido una emisión de radio reflejada por un satélite desconocido o incluso una fuente terrestre que accidentalmente interfirió con las lecturas del radiotelescopio. Sin embargo, no existen registros de ningún satélite o señal humana en esa frecuencia en el momento del evento. En 2017, un astrónomo propuso que la señal "wow" pudo haber sido causada por una emisión de radio proveniente de un cometa desconocido que pasaba por la región en ese momento. Sin embargo, esta teoría sigue sin ser confirmada completamente y no convence a todos los expertos. Si la señal "wow" realmente provino de una inteligencia extraterrestre, ¿qué intentaban decirnos? ¿Era una simple prueba de transmisión? ¿O quizás fue un mensaje que no supimos interpretar? Y más inquietante aún, si alguna civilización está allá afuera, escuchándonos, ¿por qué nunca volvieron a contactarnos? A más de 45 años de su detección, la señal "wow" sigue siendo uno de los mayores misterios de la astronomía. Un indicio fugaz de que quizás, en algún lugar del universo, alguien nos observó y decidió enviarnos un mensaje. La pregunta sigue abierta. ¿Fue un error, un fenómeno desconocido, o la primera y única prueba de que no estamos solos? Imagínate esto, estás en casa, en plena noche, cuando de repente escuchas un sonido extraño. No viene de la calle ni de algún aparato electrónico. Parece surgir de ninguna parte. Es un zumbido bajo, persistente, casi hipnótico. Miras a tu alrededor, pero nadie más parece notarlo. Lo sientes en tus oídos, o tal vez en tu cabeza, y lo peor de todo, no desaparece. Este fenómeno, conocido como the hum o el zumbido, ha sido reportado en todo el mundo durante décadas, desde Taos, en Nuevo México, hasta Bristol, en Inglaterra, desde Canadá hasta Nueva Zelanda. Se trata de un sonido grave, como un motor lejano, que solo puede ser escuchado por algunas personas. Pero, ¿qué lo causa? ¿Es un fenómeno natural o algo más? El zumbido de Taos es quizás el caso más famoso. En los años 90, habitantes de esta pequeña ciudad de Nuevo México comenzaron a reportar un sonido persistente, un murmullo de baja frecuencia que parecía no tener un origen claro. Solo una parte de la población podía oírlo, mientras que otros no notaban nada.
Científicos, ingenieros y hasta investigadores del gobierno intentaron descubrir la fuente del sonido, pero nunca encontraron una explicación definitiva. Casos similares han aparecido en diferentes partes del mundo. En la ciudad británica de Bristol, miles de personas aseguraron escuchar un zumbido constante en la década de 1970. En Windsor, Canadá, el sonido fue tan molesto que la gente empezó a sufrir dolores de cabeza, insomnio y estrés. Y en Auckland, Nueva Zelanda, se registró un fenómeno idéntico en los años 2000. Las teorías sobre el origen del zumbido son muchas, y algunas son realmente inquietantes. Una de las explicaciones más aceptadas sugiere que se trata de ondas de baja frecuencia generadas por la actividad humana. Algunas fábricas, antenas de telecomunicaciones o incluso submarinos podrían estar emitiendo sonidos que ciertas personas son capaces de captar. Pero esto no explica por qué el fenómeno ocurre en lugares sin ninguna infraestructura cercana. Otra hipótesis sugiere que el zumbido es causado por movimientos geológicos bajo la corteza terrestre. Algunas personas creen que podría ser una especie de susurro de la Tierra, una vibración natural producida por la actividad tectónica o incluso por cambios en el campo magnético del planeta. Sin embargo, esta teoría tampoco ha sido probada. Pero hay explicaciones aún más inquietantes. Algunos investigadores creen que el zumbido podría ser el resultado de experimentos secretos con tecnologías avanzadas, como radares de frecuencia extremadamente baja o proyectos militares clasificados. Y los más osados sugieren que el fenómeno no es de origen humano en absoluto, sino una señal de entidades desconocidas, tal vez incluso de otro mundo. Lo que hace al zumbido aún más extraño es su efecto en quienes lo escuchan. Muchas personas aseguran que el sonido no solo es molesto, sino que les causa ansiedad, insomnio e incluso episodios de desesperación. Algunos lo describen como una tortura auditiva constante. Y lo más desconcertante es que incluso quienes han cambiado de ciudad o país para huir del ruido, siguen escuchándolo. ¿Podría ser un fenómeno psicoacústico? Algunos científicos creen que el zumbido podría ser el resultado de un efecto auditivo dentro del cerebro, una especie de alucinación sonora provocada por el estrés o la sensibilidad a ciertas frecuencias. Pero esta teoría no explica por qué hay zonas geográficas donde múltiples personas lo experimentan al mismo tiempo. A pesar de décadas de estudios, el misterio del zumbido sigue sin resolverse. No hay una fuente clara, no hay una explicación definitiva, y el sonido sigue apareciendo en diferentes partes del mundo. Para algunos, es solo un fenómeno auditivo curioso. Para otros, una señal de algo mucho más grande, algo que aún no comprendemos. ¿Y tú? ¿Has escuchado el zumbido? ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿O estamos ante una señal que aún no sabemos interpretar? Eso es todo por hoy, amigos del misterio. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más enigmas, casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Nos vemos en el próximo misterio.